Muy buenas tardes, buen día, de acuerdo al lugar del mundo donde estén. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente. Les damos la bienvenida. Bueno, mi nombre es Tonio Beji y estoy siempre apoyándoles desde Coordinación de DBT Iberoamérica. Así que cuando necesiten algo, ya saben que a nuestros correos, a nuestras redes, siempre van a tener una respuesta. Hoy estamos súper complacidos de tener con nosotros a la doctora Mercedes Jorquera. Ella es doctora en psicología, directora de ITA Previ en la ciudad de Valencia, España, y además una gran colaboradora de Betty Iberoamérica. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos para esta clase abierta. Un momento más. Si necesitan realizar preguntas mediante vaya avanzando la clase, abajo hay un simbolito de preguntas y respuestas. Por favor, tipeen ahí sus preguntas y al final vamos a tener 15 minutos o 10 para que Mercedes nos vaya respondiendo. Bienvenidos y bueno, Mercedes, todo tuyo el panel. Mil gracias. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Una gozada, por supuesto, estar aquí hoy compartiendo con vosotros. Y bueno, de entrada voy a compartir la pantalla. Y la clase de hoy tiene como finalidad bueno, compartir con todos vosotros el intento que desde el recurso de ITA Previ aquí en Valencia, en la unidad de hospitalización, hemos tratado de hacer para tratar de integrar dos modelos de tratamiento para aquellos pacientes que presentan un trastorno de conducta alimentaria comórbido con un patrón de personalidad disfuncional, ¿no? Y en ese sentido, la idea es poder integrar, por una parte, el modelo transdiagnóstico que Feirum propuso en el año 2008 para el abordaje de los trastornos alimentarios junto con el programa de DBT. Para ello, bueno, la forma de organizar el contenido a lo largo de la sesión que vamos a compartir hoy ha sido, en primer lugar, bueno, haremos como una pequeña introducción para justificar la necesidad que desde ITA hemos entendido con la finalidad de poder integrar ambos modelos de tratamiento, así como destacar las limitaciones que los tratamientos tradicionales han presentado y presentan ante determinados síntomas que puedan sufrir los pacientes, para a continuación poder describir cuáles son los criterios en los que nos basamos a la hora de decidir cuál es el objetivo de tratamiento y, por tanto, con cuál de los programas nos vamos a iniciar. Y trataremos de cerrar la sesión con una formulación de caso tal y como se la presentamos a un paciente después de todo el proceso de evaluación, tanto desde el modelo biosocial que propone el INEHAM con DBT estándar, como desde el modelo neuroregulador que Thomas Lynch propone desde RoDBT. Y lo cerraremos con unas pequeñas breves pinceladas sobre la implementación del programa integrado, ¿no?, con los dos tratamientos, digamos, en paralelo. Los últimos minutos los dedicaremos a poder aclarar posibles dudas, curiosidades, sugerencias que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Bien, como bien nos indica la literatura, los datos señalan que existe una alta comorbilidad entre los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de la personalidad. Tanto que se habla de un porcentaje entre el 57 y el 72%, así como una alta comorbilidad entre los trastornos de la personalidad del clúster B y la bulimia nerviosa, por una parte, y los trastornos de la personalidad del clúster C y la anorexia nerviosa. En esta línea,
en nuestro país en un estudio realizado con el objetivo de analizar la comorbilidad existente entre el trastorno de personalidad y los trastornos alimentarios y comparar a su vez los TP que presentaban los pacientes con un trastorno alimentario, se encontró que aproximadamente casi el 55% de la muestra de mujeres con trastornos alimentarios cumplían criterios para al menos un diagnóstico de trastorno de personalidad. En esa misma línea y muy coherente con este estudio, en Comunidad Valenciana y en concreto la Universidad Jaume I, en colaboración con Previ, realizamos también un estudio en esta misma dirección donde se observó que casi la mitad de la muestra, el 48,5% de las personas con un trastorno alimentario, presentaban además un trastorno de la personalidad. Entonces, todo esto de alguna forma nos hace hacer una reflexión y es que, y de acuerdo con la literatura, tradicionalmente se ha encontrado una elevada comorbilidad entre distintos trastornos psiquiátricos del antiguo eje 1 y una posible explicación a esto es que posiblemente la personalidad podría ser un factor mediador en esa comorbilidad. Y como que determinados rasgos o características, ¿no?, de nuestra personalidad nos pueden predisponer a sufrir determinados trastornos mentales. En esa misma dirección, en un estudio realizado hace cerca de 2 décadas, Cassin y von Ranson llevaron a cabo una revisión de la literatura sobre la relación entre los rasgos de la personalidad normal, en población general, y los trastornos de la conducta alimentaria. Y de esa revisión concluyeron que la evidencia sugiere que variaciones en la personalidad, es decir, en determinados rasgos de personalidad, pueden ser predictores de la presencia de sintomatología de trastorno de conducta alimentaria. Asimismo, esos rasgos de personalidad también podrían ser predictores de la respuesta que el paciente podría tener al tratamiento e incluso del propio pronóstico. En definitiva, y de acuerdo con toda esta literatura, parece existir una relación importante entre las características clínicas de los trastornos alimentarios, como son los propios síntomas, refiriéndonos con ello a la restricción o la presencia de conductas compensatorias, atracones, la propia gravedad de los síntomas, la autoestima, la imagen corporal y la patología de la personalidad. Existe una alta comorbilidad entre estos dos componentes. Aparte de esto, existe también una extensa revisión sobre la eficacia que la terapia cognitivo-comportamental tiene respecto a la aplicación, ¿no?, o el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria y los trastornos de la personalidad. Y en este sentido se han señalado limitaciones bastante significativas. Por una parte, las guías NICE ya señalan que la TCC, terapia cognitivo-comportamental, no es el tratamiento de elección en el caso de la presencia de estados psicóticos, de depresión grave, de alto riesgo de suicidio y de abuso de sustancias. Y, por otra parte, la presencia de una pobre autoestima y de trastornos de la personalidad del clúster B son indicativos también de que haya pocas probabilidades de mejora. Por tanto, la TCC no sería idónea para este tipo de trastornos o de síntomas transdiagnósticos presentes en distintos cuadros nosológicos. En términos generales, de los diferentes estudios existentes al respecto, se concluye que la terapia cognitivo-comportamental no está diseñada para recoger específicamente estos aspectos y, por tanto, habría que complementarla con otros enfoques y con otras técnicas. Y en esta línea es lo que Fairbairn, Cooper y Safran en el año 2008 trataron de hacer al extender la terapia cognitivo-comportamental diseñada para la bulimia nerviosa, extenderla a otros problemas relacionados con la baja autoestima, con las relaciones interpersonales, el perfeccionismo y la regulación del afecto por medio de la propuesta de la teoría transdiagnóstica. Si la conocéis, desde ella se plantea que
Bueno, lo que hacen realmente los autores en este caso es, en lugar de focalizar la atención en las causas que provocan el problema, lo focalizan en el síntoma nuclear, ¿no? Y en este caso, según la teoría transdiagnóstica, lo que mantiene el trastorno de conducta alimentaria es precisamente el esquema disfuncional de la autovaloración, ¿no? Y a partir de este concepto se pueden explicar todas las alteraciones alimentarias, desde la restricción, las conductas dirigidas al control del peso, las distintas formas de verificación y de evitación, y la preocupación por la figura, el peso y la comida. El único síntoma que no quedaría explicado, que no quedaría recogido por medio del modelo, de la teoría, serían los atracones que, según plantean los autores, estos serían el resultado de la propia restricción alimentaria. ¿Mm? Y bien, todos estos datos de alguna forma pues ponen de manifiesto la necesidad de utilizar modelos transdiagnósticos e integradores que permitan abordar las patologías de una manera holística. Y en ese sentido y con esa intención, como os decía antes, desde el equipo de ITAPREVI, dentro de un contexto hospitalario, hemos tratado de integrar estos dos modelos teóricos y de tratamiento, ambos de tercera generación y transdiagnósticos, con la finalidad de poder abordar patologías que coocurren con bastante frecuencia y que en ocasiones realimentan, mantienen y dificultan toda la clínica que observamos en el paciente. ¿Vale? Siguiendo la estructura de objetivos que se plantean desde la DBT, vamos a tratar de identificar qué tipo de problema podría significar las conductas asociadas al trastorno de conducta alimentaria. Porque ¿dónde las encajaríamos? ¿No? Es decir, son conductas que atentan contra la vida, las consideramos conductas que atentan contra la terapia, o serían conductas que atentan contra la calidad de vida. Bueno, pues dependiendo de las características que definan precisamente la restricción al vómito, ¿no? Como las principales conductas o más problemáticas típicas del trastorno alimentario, dependiendo de determinadas características podremos ubicarlas, ¿no?, en una categoría u otra. Para ello nosotros contamos con unos criterios objetivos que determinan el nivel de gravedad de la restricción o del ayuno, ¿no?, del vómito y el atracón, como serían el índice de masa corporal. Para nosotros va a ser una variable altamente significativa que nos va a determinar, bueno, pues el margen de riesgo con el que podemos jugar de cara a establecer objetivos de tratamiento, y la frecuencia de los vómitos por día, así como los posibles efectos que estos vómitos tienen sobre la alteración de sodio y potasio. Y con pequeñas analíticas, que además son muy rápidas, sí que intentamos conocer estos valores para poder también tomar la decisión de si el paciente no está dentro de un riesgo vital y, por tanto, bueno, podemos trabajar con él dentro de un contexto hospitalario, pero no monitorizado. Y podemos priorizar quizá los motivos de consulta del paciente, que en ocasiones no coinciden con el trastorno alimentario, podemos priorizarlos frente a el propio trastorno alimentario en sí, porque como os indico, contamos con cierto margen de riesgo para poder bueno, priorizar las necesidades que el paciente nos trae a consulta. En ese sentido, cuando el motivo principal de consulta es el trastorno alimentario, o este se podría considerar una conducta que atenta contra la vida, sí o sí, en ese caso, el principal objetivo de terapia va a ser salvaguardar el estado de salud física del paciente, y por tanto vamos a poner en marcha el protocolo transdiagnóstico con fase 1, cuyo objetivo fundamental se centra en la recuperación del peso y la estabilidad física del paciente y la normalización de las ingestas. ¿De acuerdo? Superada esa primera fase, en paralelo
iniciaríamos el trabajo con DBT para el entrenamiento en habilidades. En el caso de pacientes con rasgos del clúster B, nos decantaríamos por DBT estándar y tenemos grupos específicos con este perfil, donde el mecanismo, digamos, caracterial o el mecanismo regulador o mantenedor de los síntomas es precisamente la desregulación emocional. Y en pacientes con rasgos del clúster C o caracterizados por un estilo de afrontamiento basado en el sobrecontrol, trabajamos desde el enfoque de RODBT. Por otra parte, en pacientes con mucha resistencia a trabajar el trastorno de conducta alimentaria y no habiendo un riesgo de salud física por encontrarse dentro de un índice de masa corporal próximo a la normalidad o porque no hay un excesivo descontrol en cuanto a los vómitos autoinducidos, vamos a centrar nuestra atención en síntomas caracteriales y entenderemos las conductas del trastorno alimentario como conductas problema que le alejan de sus metas. Va a ser a través de múltiples análisis en cadena y missing links, ¿no? Sesión tras sesión, que trataremos junto con el paciente de que esas conductas específicas del trastorno alimentario pasen de ser objetivos secundarios y se conviertan en objetivos primarios. Bien, teniendo ya todo esto claro, ¿no? De qué es lo prioritario que vamos a trabajar, no corremos determinado riesgo, nos podemos centrar en el motivo principal del paciente, que tiene que ver más con dificultades en sus relaciones interpersonales, cualquier otro objetivo. Sí que vamos a establecer lo que nosotros llamamos entrevista de devolución, que hace referencia a la formulación de caso tal cual. Y para ello, os he descrito aquí, os voy a mostrar dos ejemplos de cómo sería la formulación de caso en el caso, valga la redundancia, de un paciente que está diagnosticado de una bulimia nerviosa purgativa. Y además hay evidentes criterios o cumple con evidentes criterios clínicos para ser diagnosticado de un trastorno de la personalidad del clúster. Podemos ver cómo, por una parte, ¿no? en la vulnerabilidad, referente a la vulnerabilidad a lo largo de la valoración biográfica que hemos hecho con el paciente y de la línea de vida que junto con él hemos ido recogiendo, pues nos cuenta esta chica que que su madre sufrió de depresión, fue diagnosticada de depresión, ¿no? Y nos cuenta incluso recuerdos de situaciones concretas donde ella llegaba a casa y siendo muy pequeña ya tenía que hacerse cargo de su propio autocuidado, ¿no? De preparar comida para ella y para su hermana pequeña. Llama también la atención como un factor posible de vulnerabilidad el que ambos progenitores tienen a día de hoy una obesidad bastante llamativa y que además esto es algo mantenido en el tiempo. Es curioso, ¿no? A esta chica la vamos a llamar María para poder referirnos a alguien. Ella, es decir, ¿no? Cuenta en sesión como, en su casa es una familia de gorditos, ¿no? Ella lo describe en términos muy peyorativos, pero dice que no tiene recuerdo de sus padres si no es con ese cuerpo tan grande, ¿no? Y que siempre han llamado mucho la atención. Además, cuando nos entrevistamos con la familia, la mamá nos habla de María como que desde que vino al mundo, es decir, fue una niña que hizo mucho ruido. Desde el minuto 1 fue una niña súper llorona,
lloraba de día y de noche, no sabía si era por hambre, por cólicos del lactante que decían. Además, sufrió de terrores nocturnos, con lo cual, bueno, cometimos el error de meterla en la cama, ¿no? La mamá lo cuenta un poco desde la culpa, ¿no? Y desde, bueno, de la responsabilidad de qué habré hecho, que me he equivocado, ¿no? Que María a día de hoy tiene tantas dificultades. Fue una niña con mucha rabieta y contaban también, ¿no? Dificultades desde pequeñita para relacionarse con los demás. Eso en cuanto a lo referente a esos factores de vulnerabilidad. En cuanto al ambiente, bueno, pues destaca la sobrealimentación como un hábito mantenido a lo largo del tiempo y además, ¿no? O sea, y es una sobrealimentación objetivada, ¿no? Yo recuerdo incluso a día de hoy María mandarme fotografías, ¿no? De los platos que comía y efectivamente era como excesivo, ¿no? Montañas de espagueti, montañas de arroz y además un primero, un segundo, un postre, incluso postre altamente calórico aunque no tuviera hambre, ¿no? Es decir, ese hábito está como muy instaurado en casa y es una forma de comer para todos, ¿no? Eh, Muy bien, hablaba también de muchas comparaciones entre ella y su hermana. Curiosamente, bueno, pues la hermana también es una niña redondita, no tanto como ella, no tiene este sobrepeso tan llamativo que presenta María. Sí que es más alta, ¿no? Con lo cual ella dice, pues pasa mucho más desapercibido el sobrepeso. Además, mi hermana es mucho más guapa que yo, siempre ha sacado mejores notas que yo y el hecho de compararnos ha sido una constante en mi casa, incluso con la familia extensa, ¿no? Los abuelos, los tíos, ¿no? Era como, ella se describe un poco y se siente un poco como el patito feo de esa casa. También sufrió burlas en el colegio en relación al peso o a colación de su peso. Recuerda situaciones donde, bueno, corrían en el patio jugando y a ella se le movía todo el cuerpo, ¿no? Y se reían de ella, la llamaban la pechugona, María la pechugona, ¿no? Es decir, es algo como muy peyorativo. Y recuerda además, bueno, haber sufrido mucho por todo este tipo de situaciones y no sentirse entendida en casa, ¿no? Cuenta así de forma anecdótica situaciones en las que, bueno, llegaba a casa y la veían triste. ¿Qué te pasa, María? Nada, y entonces contaba lo que había pasado en el patio, ¿no? Y su madre le decía, chica, eso son tonterías, tú ríete de ellos, si ellos se ríen de ti, ríete tú más de ellos, qué exagerada, venga, déjate de tonterías, que no es para tanto, ¿no? Con lo cual, bueno, el nivel de sufrimiento para ella lo vivía, o bueno, en ella se exacerbaba mucho más, ¿no? Entonces vemos cómo la transacción entre esa predisposición con la que ella ya viene de fábrica, digamos, y esas experiencias vividas en el contexto, valores que le han transmitido, sistemas de creencias, estilos de crianza, ¿no? Como todo eso y en esa transacción facilitan y favorecen el que a posteriori ella termine desarrollando problemas de inestabilidad emocional que a día de hoy incluso se han objetivado en auténticos episodios de depresión, explosiones de ira y crisis de angustia de síntomas completos. Y todo eso, si lo traducimos en las distintas áreas que Linehan nos define como posibles áreas problemáticas dentro de un trastorno límite de la personalidad, hablaríamos o podemos identificar autolesiones, atracones y vómitos como conductas impulsivas. Eh, a nivel de relaciones interpersonales llama la atención bueno, esa inestabilidad y esos sentimientos encontrados, por ejemplo, en la relación que mantiene con su madre, ¿no? A quien dice que la odia y al mismo tiempo necesita sentirse aprobada por ella. Son muy evidentes además sus dificultades en las relaciones interpersonales, no tiene una red social establecida. A día de hoy María tiene 19 años, tiene un largo recorrido por distintos contextos académicos y en ninguno de ellos ha llegado a establecer ni siquiera una pequeña red. Habla de conocidos,
y todo esto lo vive obviamente con muchísima angustia e incluso con mucho miedo. A nivel de problemas de identidad, hemos podido comprobar a lo largo de toda su historia de aprendizaje, incluso en la línea de vida que ella misma dibuja y describe, lo que os acabo de comentar, ¿no? Ha pasado por distintos contextos académicos, ha iniciado diferentes cursos que ninguno de ellos ha acabado, siempre termina abandonando porque no se siente capaz de poder finalizarlos. Con las relaciones interpersonales, relaciones sociales, le ha pasado algo parecido. Incluso hace 2 años empezó a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo por si a lo mejor era homosexual. Y como os decía, hay un abandono completo bueno, de la posible y escasa red social que haya podido generar. Y en última instancia, a nivel de experiencias internas, en cuanto a sus pensamientos, a nivel cognitivo, sí que hay bueno, una idea continuada sobre sentimientos o pensamientos, mejor dicho, sobre inutilidad, anticipación del fracaso, la idea de que nadie la quiere ni nadie la va a querer, ¿no? Y un poquito esto, bueno, pues nos permite entender todo su patrón de funcionamiento y cómo los propios síntomas a su vez mantienen, realimentan, ¿no? Y acrecentan esa dificultad en cuanto a la regulación emocional o la propia inestabilidad, que es lo que diríamos nos permitiría entender toda esta sintomatología. Por tanto, si os dais cuenta, en este caso, ¿no? Y en este ejemplo en concreto, vemos cómo las conductas específicas del trastorno alimentario encajarían dentro de esas conductas impulsivas y dentro de esas estrategias, y digo estrategias entre comillas, que María ha aprendido a lo largo de su historia de aprendizaje como útiles, válidas, al menos puntualmente, para reducir el nivel de sufrimiento que ella experimenta ante determinadas situaciones. Y en este caso, siendo que no hay una frecuencia de vómitos, perdón, muy exacerbada, suelen ocurrir una vez al día, después de los atracones, que suelen ocurrir por la tarde-noche, y siendo que su motivo de consulta no versa tanto sobre el trastorno alimentario en sí, sino sobre todas sus dificultades a nivel interpersonal, en este caso la decisión, ¿no? Y las metas establecidas tienen que ver con esto, ¿no? Y trataremos, ¿no? En la medida de lo posible de que tome la decisión y por tanto adquiera el compromiso de eliminar los vómitos como conducta compensatoria que a su vez mantiene a los propios atracones. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a el ejemplo que os decía donde nos encontramos un trastorno alimentario de tipo más bulímico junto con un patrón de personalidad donde el síntoma o el mecanismo fundamental es la desregulación emocional. Digamos que en el polo dialécticamente opuesto nos encontramos con este otro ejemplo. Esta es Ana, la vamos a llamar a Ana. Ella habla a nivel de el componente naturaleza, habla de que ella era una niña que hacía poco ruido, ¿no? Y además sus papás nos lo confirman de esta forma también. Y ellos muy dolorosamente sorprendidos, ¿no? Dicen, no podemos entender cómo siendo una niña tan feliz que era de pequeña, o al menos eso aparentaba, eh, a día de hoy manifieste este deseo y estas ganas de morirse de forma tan grave, ¿no? Y de forma tan llamativa. Entonces, bueno, pues la describen como una niña muy calladita, obediente, no se quejaba de nada, aceptaba toda la primera, era la típica niña que siempre iba, bueno, y a día de hoy incluso va con una sonrisa profident enorme, los ojos súper abiertos. Eh, y bueno, no solía mostrar queja de nada, ¿no? Y cuando había alguna dificultad, pues
solía minimizarla, ¿no? E incluso negarla. A nivel del componente crianza, pues destacamos los hábitos alimentarios, ¿no? O sea, en la entrevista con los padres, en este caso, ya nos llamó muchísimo la atención la apariencia de los padres, ¿eh? Siendo que ya son unos papás de una mediana edad, sin embargo, pues los ves con bueno, los dos están muy delgados y además tienen una complexión como muy atlética. Efectivamente, ambos confirman que bueno, ambos fueron deportistas, competían cuando eran adolescentes, jóvenes, a día de hoy siguen haciendo mucho deporte, cuidan muchísimo la alimentación y además hablan desde la convicción, ¿no? Esto es una verdad totalmente absoluta, que comen sano. ¿Qué significa comer sano? Pues que su alimentación se basa en productos ecológicos, y se cercioran y, bueno, y compran en supermercados específicos donde garantizan que son alimentos libres de pesticidas, bueno, y de cualquier producto químico a lo largo del proceso de elaboración del producto. Y además elaboran las comidas de forma muy saludable también, ¿no? Es decir, de su alimentación está eliminado los fritos, las salsas, los alimentos hipercalóricos, mantecas, etcétera. Es decir, realmente hay una variedad de alimentos muy específica con una elaboración muy concreta, hervidos y plancha. Además, y esto Ana lo dice de forma como muy reiterativa, en casa existía un lema, que era: lo que pasa en casa se queda en casa. Y fuera de casa, es decir, hay que expresar que uno está bien, porque de lo contrario sería como ser un drama, ser muy negativo, y nosotros somos gente positiva, ¿no? Decía que era como un lema y un mensaje que se transmitía mucho en casa. Por tanto, se refuerza y se valora mucho la no expresión de emociones desagradables, al menos fuera del contexto familiar. Y como os decía, hay un culto a la apariencia y a la alimentación sana, ¿no? Entonces, Ana, o sea, a mí me sorprendió cuando bueno, me comenta que nunca había probado, por ejemplo, el algodón de azúcar, nunca había tomado, bueno, algunos en España seguro que lo conocéis, los fosquitos, es decir, bueno, unos pasteles, ¿no? Que son muy típicos y además son de larga tradición, antiquísimo, es bollería industrial, pero bueno, es decir, súper común y muy conocida aquí, que lo desconocía el sabor, que en su casa ese tipo de alimentos nunca habían existido, ¿no? Entonces, de toda esta información que extraemos en la evaluación, vemos cómo la transacción que se produce entre el componente naturaleza y el componente crianza favorecen que Ana, a lo largo de toda su historia, desarrolle un estilo de afrontamiento, basado en el sobrecontrol, donde, bueno, desde luego hay una emoción súper potente y súper predominante, que es el miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser rechazada, miedo a que no salgan bien las cosas. Hay un patrón de evitación muy llamativo, y vemos cómo, bueno, las distintas características que definen ese estilo de afrontamiento se pueden objetivar en ella. Por una parte, enmascara sentimientos internos y mediante la restricción y las autolesiones. Para ella, restringir tiene un componente sanador, digamos, o regulador de estados de ánimo negativos o desagradables, cuando estoy triste o cuando tengo mucho miedo, cuando no soy capaz de enfrentarme a un examen, dejo de comer radicalmente o me hago pequeños cortecitos en la tripa o en las piernas donde sé que nadie me los va a ver. Se esfuerza de forma compulsiva para ser cada vez mejor, porque tiene la idea fehaciente de que tiene que ser la mejor en todo, dedica horas
vamos, inmedible a estudiar. Claro, y todo esto en detrimento de otras áreas que, por supuesto, son fundamentales para la estabilidad, para el bienestar, ¿vale? Hay un estilo frío y distante de señalización social y en ella su expresión es así. Siempre, ¿no? Va con una sonrisa de foto, sonrisa profident, sonrisa falsa, continua y además es curioso porque ahora estamos trabajando desde RoDBT todo el tema de la señalización social, bueno, habilidades muy específicas, ¿no? Que van dirigidas a cambiar el lenguaje no verbal a través de nuestro rostro y tiene serias dificultades para poder gesticular de una manera distinta. Es como si tuviese una parálisis que le impide cambiar la sonrisa y bajar los ojos, ¿no? Tiene como las cejas continuamente levantadas, ¿no? Y por otra parte, el evitar el riesgo no planeado y evita, ¿no? Como os decía, la conducta o el patrón conductual predominante en Ana, en este caso, es evitar. ¿Sí? Y si se enfrenta con un nivel de sufrimiento elevadísimo y seguro previamente ha estado restringiendo o ha tenido alguna conducta autolesiva. ¿Sí? Entonces, bueno, desde este perfil y desde este patrón, o desde este modelo, mejor dicho, Ana realmente se siente como muy identificada, es capaz de entender, ¿no?, la función que en este caso el trastorno alimentario está desempeñando dentro de su estilo sobrecontrolador, ¿no? Y es una forma más de controlar su vida, su peso en este caso, sus sentimientos, su sensación de seguridad bueno, y entiende, ¿no?, de forma mucho más fácil, digamos, la necesidad bueno, de tener que flexibilizar ese patrón y, por supuesto, de normalizar ingestas y normalizar todo el patrón alimentario. También, en este caso, afortunadamente, contamos con un índice de masa corporal saludable. Es cierto que el contexto desde el que nosotros trabajamos, que es una unidad residencial hospitalaria, nos facilita mucho poder implementar y poder llevar a cabo este trabajo que, desde luego, en un régimen ambulatorio sería sumamente complejo, bueno, pues por todo el hecho de que precisan de una supervisión o un acompañamiento continuo cuando hablamos del trastorno de conducta alimentaria. Bien, de alguna forma esto es un esquema parecido, ¿no? Bueno, o otro dibujo que a mí me gusta mucho mostrarles a ellos porque además se les queda como muy grabado y además utilizando un lenguaje con el que ellos habitualmente se sienten mucho más familiarizados. En el primer ejemplo, en la primera formulación que hemos visto, donde el trastorno alimentario era una bulimia nerviosa tipo purgativa, vemos cómo, bueno, de la raya para arriba, digamos, está el trastorno alimentario, que sería como la punta del iceberg, ¿no? Que es aquello que más llama la atención, aquello que es observable a los ojos de cualquiera, aquello que en ocasiones incluso podría ser el motivo de consulta y que, sin embargo, no es más que, bueno, un síntoma, entre comillas, porque es todo un cuadro nosológico, pero podríamos decir es un síntoma más de todo ese patrón caracterial que hay a la base, ¿no? Y que justifica y que mantiene ese trastorno alimentario, ¿no? Y hablamos de una alta sensibilidad emocional, una alta expresión emocional, se define como una persona afectuosa, extrovertida, arriesgada, con mucha autocrítica, impulsiva, insegura y con mucha necesidad de afecto, ¿no? Y en el polo dialécticamente opuesto, diríamos, nos encontramos el perfil de Ana, donde también en esa punta del iceberg estaría esa anorexia nerviosa restrictiva y por debajo de todo eso, y que nadie ve,
pero que ella sí es capaz de identificar y de sentir, existen todas estas características referentes a la alta sensibilidad, nula expresión emocional, hermetismo, introversión. También se define como muy autocrítica, muy autoexigente, perfeccionista, evasiva, con mucha rigidez mental y también con mucha necesidad de afecto. Y de alguna forma esto nos permite transmitir la necesidad de, bueno, de abordar toda esta parte caracterial que tiene que ver con todo su estilo de afrontamiento, porque precisamente esto es lo que a medio o largo plazo mantiene, ¿no? O facilita el que pueda sufrir nuevos episodios de trastorno alimentario en un futuro. Bien. Y como os decía, vamos a finalizar esta presentación, bueno, con un breve comentario sobre cómo integramos o tratamos de integrar desde nuestro recurso ambos modelos que dado que ambos, ¿no?, tienen esa conceptualización transdiagnóstica y tienen esa finalidad profiláctica en el sentido de prevenir recaídas abordando el patrón de personalidad, cómo los tratamos de integrar aquí con estos pacientes que presentan de forma comórbida ambas patologías. Como decíamos, desde la DBT, el tratamiento individual se estructura en función de categorías conductuales, desde las más graves, conductas que atentan contra la vida, para continuar con conductas que atentan contra la terapia y finalizar con conductas que atentan contra la calidad de vida. ¿Por dónde empezaríamos, no? Pues como hemos dicho antes, ¿no? Nosotros seguimos esos criterios como más objetivos, ¿no? Y quizá con un carácter más médico que nos permitan tomar la decisión de si el trastorno alimentario es una conducta que atenta contra la vida o no lo es, ¿vale? Y si la respuesta es sí, como os decía antes, vamos a empezar con la fase 1 que Feirbus propone en la teoría transdiagnóstica o en el modelo transdiagnóstico de tratamiento, construyendo un marco de confianza para la terapia y estableciendo directrices para el tratamiento, donde el objetivo central va a ser normalizar la ingesta, normalizar la dieta y lograr la estabilidad física del paciente. Logrado esto, o si con esto ya contamos, y el trastorno alimentario, como decíamos antes, no es el motivo de consulta del paciente, vamos a pasar o vamos a integrar la fase 2 del tratamiento o del transdiagnóstico de Feirbus con la introducción de la DBT y el entrenamiento en habilidades. En este caso, como decíamos, las conductas propias del trastorno alimentario las vamos a entender como conductas problema que se potencian y mantienen con el propio estilo de afrontamiento. Por tanto, la necesidad de entrenamiento en habilidades o de regulación emocional en el caso de DBT estándar va a ser la prioridad, o de señalización social en el caso de RODBT con perfiles más sobrecontroladores va a ser el objetivo más inmediato. Y acabada, digamos, esta segunda fase, finalizaremos todo el programa de tratamiento con fase 3, donde trataremos de trabajar prevención de recaídas. Y ahí trabajaremos prevención de recaídas tanto del trastorno alimentario como de un estilo de afrontamiento inadecuado por desregulación emocional o por sobrecontrol. Y hasta aquí lo que hoy os quería contar a modo introductorio sobre la intención de poder integrar o de querer integrar dos modelos de tratamiento en pacientes cuyo diagnóstico principal, digamos, es un trastorno de conducta alimentaria y que, a su vez, en la base,
podemos identificar un patrón de personalidad bien propio de la desregulación emocional o bien propio de un perfil sobrecontrolador. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés y no sé si tenemos alguna pregunta, alguna cuestión por resolver, Tony. Muy bien. Bueno, eh, todavía no tenemos preguntas. Nos indican que si podríamos enviar los PPT. Normalmente estos PPT son parte del trabajo de nuestros entrenadores. Les recomendamos sí que puedan seguir toda esta información y veremos entonces qué podemos publicar de ellos, ¿ok? Pero no tenemos un lugar como tal para que lo puedan descargar. Luego nos consultan si podrías recomendar libros en habla hispana del tratamiento tras diagnóstico. Ujú. Eh, claro que sí. Es posible, voy a volver, voy a mirar yo, es posible que tenga bibliografía aquí recogida. No sé si, no tenemos ningún sitio donde poder escribir, ¿verdad, Tony? Salvo el chat ahora en directo, ¿no? Sí, si puedes en el chat directo, puedes enviarlo, ¿eh? Perfecto. Pues sí, tenemos, vamos a ver. Mm. Hay una pregunta muy interesante, ahí te la digo también. Claro. Eh, Preguntan aquí, ¿cuál sería el IMC mínimo para trabajar con una paciente sin tener que someterla a alimentación entera? ¿Limitación entera? Bueno, dice a alimentación Ah, entera. perdón, vale. Bueno, nosotros nos movemos con los baremos que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y bueno, un criterio de ingreso, o sea, un criterio para ingresar en unidad de 24 horas es que el IMC sea de 16 o por debajo, ¿vale? Ok, Ese es el que en el que nosotros nos basamos y son los que establece la OMS. muy bien. Luego preguntan, bueno, te agradecen por la clase y que les gustaría saber cuál es el porcentaje de adherencia al tratamiento. Vale, bueno, oscila un poco, ¿vale? Aproximadamente hablamos de un 60% de adherencia o sea, y cuando hablamos de adherencia es de finalizar el tratamiento, entre el 60 y el 65%. Todos sabemos que este perfil de pacientes son igual de inestables en su vida, igual de inestables en el tratamiento, en cuanto a mantenerse en el tratamiento. Y hemos de decir que la gran mayoría sí que permanecen hasta el final. Es cierto que si el programa dura un año, como poco, ¿vale? No todo el año están ingresados en 24 horas. Conforme vamos consiguiendo objetivos relacionados con el autocuidado, con la autonomía y la eliminación de conductas para suicida, vamos reduciendo tiempo de estancia en la unidad 24 horas. Lo que significa que empiezan a pasar días en el contexto familiar con la finalidad también de poder generalizar a ese contexto e ir reduciendo progresivamente hasta pasar a un régimen ambulatorio. En ocasiones lo que hacemos es pasar al dispositivo de hospital de día, que afortunadamente contamos también con este recurso y nos permite como una transición mucho más progresiva para lograr el alta clínica. ¿Mm? Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Hay alguna manera, perdón, no era una pregunta? Siento mucho que no hayan podido verla desde el inicio. Sin embargo, bueno, no es inmediato, pero probablemente después esté colgada en YouTube. Tenemos que pedir como unas aprobaciones del tema y posiblemente después en nuestro canal de YouTube podrán encontrarla. ¿Ok? Por aquí nos dicen, enhorabuena, felicitaciones Mercedes. Para participantes adolescentes con DX de trastorno de la alimentación, ¿qué sugerencias clínicas puede hacer para prevenir el desarrollo de un trastorno de la personalidad? Sugerencias clínicas para prevenir. Buah, bueno, esto para mí es una pelea constante y un interés constante además.
Eh, em, bueno, siempre hablamos, y lo digo en plural porque no es una opinión personal mía, sino bastante generalizada entre los profesionales que nos dedicamos a los trastornos de la personalidad y los expertos sobre los trastornos de la personalidad, la necesidad de intervenir desde bien pequeñito con, bueno, en distintos contextos incluso y fundamentalmente quizá el académico, con entrenamiento en habilidades. Es muy llamativo, ¿no? Como a día de hoy todavía existe un analfabetismo tan llamativo a nivel de las emociones, a nivel de la gestión de las emociones. Eh, entonces, para prevenir, lo ideal, empezar desde ahí. Lo máximo que podemos hacer a día de hoy, en general, nosotros también desde el contexto en el que nos movemos, es detectar de forma precoz, ¿no? Cuanto antes se detecte un trastorno de la personalidad, a veces son rasgos, ¿no? Y despuntan con otras patologías del antiguo eje 1, como es un trastorno alimentario, como es una ansiedad generalizada, como es un miedo a hablar en público, ¿no? Es decir, con perfiles como muy ansiógenos, que en principio no apuntan a patologías muy graves, pero sí que ya nos permiten detectar determinados estilos de afrontamiento que, de no intervenir, sí que podrían desembocar en patologías más graves. ¿Mm? Ok. Nos preguntan, para iniciar en el entrenamiento con enfoque DBT, ¿qué recomiendan? ¿Iniciar con RO o con TA? Pensándolo desde un mayor alcance en ambos rubros. Para iniciar un entrenamiento en DBT, honestamente, son dos modelos distintos y dos programas totalmente distintos. Yo recomendaría en función de cuál es tu necesidad como profesional, eh, y cuál es el perfil de pacientes que más sueles atender. O sea, yo, bueno, es decir, empecé con DBT estándar, que fue lo primero que conocí, y es cierto que, bueno, la necesidad clínica me ha llevado a tener que formarme, bueno, con otros modelos también, como en este caso RoDBT, porque hay un perfil de pacientes que no se benefician de DBT estándar. Los volvemos más controladores en lugar eh, de open mind, ¿no? De más flexibles, más abiertos. Depende del sobrecontrol de las emociones o del no control de las emociones. Exacto, entonces, bueno, yo creo que depende de la necesidad de cada uno. Son modelos totalmente distintos. Con el tiempo siempre veo que los terapeutas se ven obligados o terminan, no obligados, pero terminan extendiendo sus conocimientos hacia las dos partes, porque precisamente cuando reciben al consultante puede empezar por un desequilibrio emocional y después se va a un sobreequilibrio emocional. Entonces, como son muy diferentes y como dice Mercedes, de acuerdo a lo que estés recibiendo en tu consulta. Sí. Nos consultan qué pruebas psicológicas se le pueden realizar a un adolescente que tiene TCA. Que tiene TCA, prueba psicológica. Hablamos de cuestionarios, de autoinforme. ¿Se refiere Sí, a supongo que esto? va por ahí, Bueno, como nosotros, a ver, nosotros no somos excesivamente dados a utilizar cuestionarios, sí que utilizamos unos muy básicos. A mí me gusta utilizar en particular el EAT26, que además tiene muy buena sensibilidad al cambio de tratamiento y se utiliza muchísimo a nivel de investigación porque describe síntomas que tienen que ver con el trastorno alimentario. Eh, es el, ay, de repente quería decir, de repente quería traducir el acrónimo. Es parecido, a ver, 18, EAT26, no me va a salir ahora, 18 Assessment Test, ¿vale? De CASH. Me gusta utilizar también el MBSRQ, digo el acrónimo, es que son todos, están validados en población española, lo tengo que decir. El MBSRQ también es de CAS y tiene una subescala que evalúa muy bien la imagen corporal y la distorsión de la imagen corporal. Es un componente mucho más cognitivo y es cierto que hay que abordar toda esta parte también con estos pacientes.
Me gusta utilizar algún cuestionario más general, de psicopatología general, como el BDI para evaluar estado de ánimo, ¿eh? Y el Rosenberg como cuestionario de autoestima, porque, bueno, es una escala antiquísima, pero que tiene muy buena validez, tiene muy buenas propiedades psicométricas, es muy fácil de responder, es muy cortita y además es muy fácil de corregir. Eh, no suelo utilizar mucho más, nos basamos mucho en entrevistas semiestructuradas, donde, bueno, hacemos una primera valoración general, ¿no? Para recoger toda esa información referente al modelo biosocial y poder establecer como una primera hipótesis diagnóstica y una formulación de caso, hacemos una buena biográfica tanto con el paciente como con la familia y bueno, nos apoyamos en el caso de menores utilizamos el MAFI como inventario para evaluar rasgos caracteriales y en adultos el PAI, el inventario de personalidad. El PAI nos gusta mucho más porque tiene una conceptualización dimensional de los rasgos de la personalidad y no tan categóricos como che, ay, me sale el de o sea, estoy un poquito bloqueada ahora con los autores, ¿eh? No te El preocupes que hay mucha MCMI, información. el Milon, che, que no me salía. Es que estoy un poco bloqueada porque estoy buscando la bibliografía que quieren saber sobre manuales en español. Hay uno muy bueno que a mí me gusta y estoy buscando como loca mientras me vais preguntando y estoy así con la No atención te un poco preocupes porque dividida. podríamos dejarlo después en una descripción y Perfecto, enviarlo. No te preocupes. perfecto, perfecto. Pues lo Bueno, agradezco nos mil queda porque así tiempo lo como buscaré para con dos calma. preguntitas más. Una nos pregunta, bueno, te agradece y nos pregunta cómo trabajar en fase uno de realimentación cuando no hay red de apoyo. Claro, nosotros sí o sí recurrimos a la hospitalización. Eh, a ver, me considero afortunada y creo que tenemos mucha suerte en el recurso en el que trabajamos porque, bueno, es un recurso muy especializado y trabajamos para sanidad pública. Entonces, un paciente que necesita una supervisión continua o un acompañamiento para esa realimentación, pero no necesita una cama de psiquiatría, ¿vale? O no hay una unidad especializada en su zona para tratar el trastorno alimentario o no está tan grave físicamente hablando, ¿no? Para ser ingresado en una unidad de hospitalización tal cual, la sanidad pública nos lo deriva a nosotros para que lo trabajemos en un régimen residencial, ¿no? Donde hay una supervisión 24 horas y un acompañamiento y un comedor terapéutico, ¿vale? Con supervisión a nivel de nutricionista, a nivel de psicología, de psiquiatría y poder hacer ese abordaje integral del paciente. Entonces, si hay riesgo de salud física, cuando un paciente llega aquí y ya llama la atención por su apariencia física, porque y lo pesamos y calculamos el índice de masa corporal y esto está por debajo de 13, nosotros hacemos un pequeño informe y enviamos a puertas de urgencias porque entendemos que necesita una monitorización médica inmediata. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta que planteaban, la verdad. Eh, Me parece que sí, que fuiste bien descriptiva, así que me parece que sí. Para ver, por aquí nos preguntan, ¿podrías aclarar? Ah, no, esa es una clase completa. Nos preguntan, ¿nos puedes aclarar por qué DBT estándar da lugar a un mayor sobrecontrol en pacientes clúster C? Me parece que es muy extensa eso, y nos quedan 2 minutos nada más. De todas formas, les recomiendo también que en nuestro canal de YouTube hay muchas clases abiertas que permiten y que te dan todas estas diferencias y algunas dudas que están surgiendo. De todas formas, si queda alguna adicional, no hay problema en que se contacten con coordinación@dbtiberoamerica.com y ahí vamos a poder entonces solucionar estas dudas que puedan quedar pendientes. Ahora necesitamos terminar esta clase abierta. Te agradezco un montón, Mercedes, por tu tiempo.
Sé que en España ahora es tarde, así que te agradezco el doble. Muchas gracias por esta clase abierta y bueno, que sepas que nuestros canales siempre están abiertos para toda la información que nos quieras seguir brindando, ¿ok? Muchas Muy gracias a bien, todos por conectarse y bueno, espero vernos pronto. claro que sí. Un Gracias, abrazo. Juan. Chao, Gracias a chao. vosotros. Chao.